Hola amigas y amigos del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy acá para hablarles de Quirón. Estoy desarrollando un taller que se titula En tu dolor más profundo está tu don más hermoso. Mira tu herida para reconocer tu don. Quirón no es un tema muy abordado. La verdad es que no hay mucha información con respecto a Quirón. Para algunos astrónomos ni siquiera es muy importante este asteroide, pero en cuanto al mundo de la astrología es sumamente primordial. Quirón, digamos que a finales de los años 70 más o menos, fue cuando tuvo un impulso, ¿ya? En conjunto con todo esto de la nueva era, aunque Quirón va mucho más allá de eso. En los años 70 comenzó una búsqueda espiritual a nivel mundial en cuanto a la sanación del alma, ¿ya? Y allí es donde comenzaron a masificarse, digamos, los escritos con respecto a Quirón. Para poder comprender a Quirón voy a comentar un poco de lo que es la mitología. Quirón en la mitología, bueno, era un centauro, su padre fue Cronos o Saturno, y su madre fue Filira, Filira, una diosa hermosa. El tema es que Cronos se enamoró de Filira, se enamoró, se apasionó por ella, pero Filira no quería nada con Cronos. El tema es que ella, para poder salvarse de él, lo que hizo fue transformarse en yegua. Se transformó en un caballo. Sin embargo, Cronos también se convirtió en caballo para poder, de alguna forma, estar con ella. Por lo que Filira no se pudo salvar. Y de esta unión de Cronos con Filira nace este Quirón, ya esta figura mitológica de Quirón. Filira tuvo un parto muy complejo, muy difícil, y la verdad es que no estuvo muy contenta cuando vio a su hijo nacer, ya que este fue una imagen de mitad humana y mitad caballo, o sea, un centauro. Cuando Filira vio a este bebé, no lo quiso, no lo aceptó. No lo aceptó, por lo tanto lo abandona. Quirón fue abandonado por su madre y además fue rechazado por su padre, porque Cronos tampoco se hizo cargo de él, por lo tanto quedó huérfano. Quirón es, podríamos decir, algo que nos conecta a todos, que nos llega a todos, ya que de alguna u otra forma los seres humanos nos hemos sentido abandonados y rechazados. La mayoría de nosotros hemos vivido una de las dos heridas, que es el abandono o el rechazo. De hecho, para la psiquis humana, el hecho tan solo del nacimiento ya es algo doloroso. Ya es algo doloroso porque salimos del útero. Y el útero viene siendo como este jardín del Edén, donde somos nutridos, estamos cobijados, estamos protegidos. Y el tener que salir al mundo, la verdad es que es bastante doloroso. El hecho tan solo de nacer se siente como una herida en sí misma. Bien.
Estoy tratando de emplear palabras lo más sencillas posibles para que sirva para todos, conozcan o no la astrología. ¿Bien? Entonces, este pobre Quirón que fue abandonado fue de alguna forma rescatado, ya rescatado o adoptado ya por un dios que fue Apolo. El dios Apolo se apiada de Quirón y le enseña todo lo que sabe. Le enseña ciencias, matemáticas, geometría, la estrategia de la batalla, de la guerra, astrología. Por lo tanto, este Quirón se vuelve un maestro, se vuelve un gran maestro. La primera herida de Quirón nace por este rechazo y abandono de sus padres, pero además vive una segunda herida. La segunda herida fue cuando ya estaba adulto. El pobre Quirón estaba caminando por el campo y mientras iba caminando recibe una flecha de Hércules. Hércules se fue, podríamos decir, se fue de farra, se fue de carrete, tomó mucho y se emborrachó. Y este Hércules de alguna forma quería demostrar qué tan genial era con sus flechas y comenzó a tirar flechas a lo loco, pero no se percató que sus flechas iban con el veneno de la hidra. Y una de esas flechas lamentablemente toca a Quirón. Esa flecha provocó en Quirón un dolor horrible, como podrán comprender. Y quedó con esta herida. Esta flecha cae en un costado y comienza a herirlo, ¿ya? Lo dañó. Y él de alguna forma buscó por cielo, mar y tierra quien pudiera sanar esa herida. Entonces va a todos los maestros espirituales habidos y por haber para poder sanar esta herida y no lo logra. No lo logra. Por eso que Quirón se dice que es el sanador herido, porque puede sanar a otros, pero no se puede sanar a sí mismo. Finalmente, Quirón estaba desesperado porque no lograba sanar su herida y en un momento se encuentra con Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Prometeo es este personaje que le robó el fuego a los dioses. Prometeo fue castigado, fue amarrado a las rocas y el castigo fue que un águila le comiera todos los días el hígado. Este hígado se regeneraba durante las noches, pero al otro día volvía a este águila a comer el hígado. Por lo tanto, era una tortura. El tema es que Quirón se encuentra con Prometeo y como él tenía una herida que no podía sanar, le dice a Prometeo que él se quiere sacrificar y que él quiere ponerse en su lugar. De esa forma él poder morir, porque como no podía sanar su herida y era tanto ya el dolor, que prefirió colocarse en el lugar de Prometeo para poder morir. Finalmente este Quirón se sacrifica, se coloca en el lugar de Prometeo y Prometeo se salva, porque le habían dicho que si alguien era capaz de ponerse en su lugar, él se libraba, digamos, de esta tortura. Finalmente Quirón se colocó en el lugar de Prometeo y muere, pierde la inmortalidad. Ahora, este hecho fue muy conmovedor para Zeus,
¿ya? Y Zeus, al conmoverse de este hecho, lo que hace es convertir a Quirón en la constelación de Centauro. Digamos como que de alguna forma lo glorificó de esa manera. Eso es un poco a grandes rasgos para comprender un poco esta mitología. Ahora, Quirón se dice que es una herida del alma y además es una herida que no se puede sanar, que solamente se puede trascender, solamente se puede sublimar, transformar, transmutar. Todos tenemos Quirón, todos tenemos esta herida, pero la tenemos en distintas casas astrológicas y en distintos signos. Bien, los signos zodiacales de Aries a Piscis también es lo mismo que las casas astrológicas de Aries a Piscis. Bien, cada una de las casas astrológicas representa el mismo signo. Casa 1 es casa de Aries, casa 2, casa de Tauro, casa 3, Géminis y así sucesivamente. De eso se trata este video. Bien. En el fondo, comprender que esa herida que tú traes quizás no se puede sanar, ¿ya? En esta búsqueda de sanar y sanar, quiero sanar esa herida, uno llega a la frustración de no poder sanarla, porque en el fondo esa herida es la que te da el don, ¿me entiendes? Eso es lo que vamos a comprender ahora más adelante. Esta herida solamente se puede sublimar. Al principio es un poco difícil de entender, ¿ya? O sea, tengo una herida y no la puedo sanar, qué frustrante. Sí, es bastante frustrante al principio, hasta que a poco uno lo va comprendiendo. En el fondo no hay nada que sanar, sino que aceptar. No hay nada que sanar, porque mientras más trato de sanarla, más duele. Cuando acepto la herida es cuando realmente ésta se transforma y de alguna forma es como buscarle un sentido al dolor. Buscarle un sentido al dolor. Entonces, cuando le encuentras el sentido, te vuelves más humano. Te vuelves más humano, te vuelves más sensible y te vuelves más compasivo contigo mismo y con los otros. Entonces vamos a comenzar con Quirón en Aries. Quirón en Aries, la herida está vinculada con la identidad, al yo, a ser asertivo, a luchar por lo que uno merece. Este Quirón en Aries, a veces puedes sentir que la gente te pasa por encima porque te falta confianza en ti mismo y por eso evitas correr riesgos. Hay que pensar que Aries, como energía ariana, es como yo gano, yo voy primero, yo voy a luchar por el mundo, qué sé yo. Entonces, este Quirón en Aries significa que la herida está en Aries. Lo nuevo y lo desconocido te asusta, pero no deja de atraerte. O sea, tú quieres algo nuevo, tú quieres ser el pionero, quieres ser el primero. Sin embargo, la herida está justamente vinculada con eso. Quirón en Aries son personas que prefieren que los otros tomen la iniciativa en lugar de ti mismo, ¿ya? Por miedo a parecer alguien agresivo. Eres bueno indicándole a los demás que deben defenderse y no dejarse utilizar ni pasar a llevar por nadie. Las personas sienten, si tú eres Quirón en Aries, sienten al lado tuyo un sentido de revalorización, ¿ya? Las personas sienten al lado tuyo
su propia individualidad y te perciben como alguien independiente y capaz de emprender tu propio camino sin importar qué, porque sienten la potencia de tu personalidad. Entonces, muchas veces la herida que uno tiene la percibe solamente uno, porque los demás se nutren de tu propia herida. Esto suena como un poco extraño, puede sonar feo a lo mejor, pero en el fondo es algo que la persona siente, pero que los demás alaban. La persona que tiene Quirón en Aries siente que le falta confianza en sí mismo, siente que tiene miedo de correr riesgos, de que todo le asusta, de que prefiere que otros tomen la iniciativa, que puede ser muy agresivo, pero sin embargo él empodera a otros. Él empodera a otros a defenderse, a no dejarse llevar, no dejarse utilizar por nadie, y los demás perciben que tú le estás entregando esas herramientas para ser independiente. Y quizás los demás sienten que tú eres muy independiente porque les estás diciendo qué hacer. Sin embargo, tú te sientes que no lo logras. Por lo tanto, la herida que tú sientes ayuda a otros a empoderarse, dependiendo del signo en el cual estés. Bien, vamos a ir de a poco entrando un poco más, pero quédate con eso. Quirón en Tauro. Quirón en Tauro, la herida se siente como si estuviera en el cuerpo. Recordemos que Tauro tiene que ver con elemento tierra y es uno de los signos personales. Por lo tanto, es el yo. Quirón en Tauro es como no sentirme cómodo con mi cuerpo, ya sea la forma de mi cuerpo, la estructura de mi cuerpo, la piel, el cabello. Es como que sientes que estas partes no son como deberían ser. O sea, nace de un prejuicio. E incluso estos Quirón en Tauro pueden tener o sufrir desórdenes alimentarios. Ya son estas personas que tienen un complejo con su cuerpo, pueden en algunos casos sufrir de bulimia o de anorexia, o en la niñez pueden haber vivido situaciones de bullying por su peso, ¿ya? O porque eran muy delgados o porque tenían algún tipo de sobrepeso. Este Quirón en Tauro también piensa que no tiene dinero o no tiene las posesiones suficientes. ¿Ya? Hay un tema con lo material. Ambas cosas tienen que ver con la autoestima. ¿Ya? Este Quirón en Tauro es como no me siento suficiente. Por lo tanto busca o tiene la necesidad de tener cosas bonitas, bellas, rodearse de objetos materiales como para poder aumentar mi autoestima, y cuidan mucho de su apariencia. Es muy importante la apariencia para un Quirón en Tauro. Curiosamente, Quirón en Tauro es muy bueno ayudando a los otros a entender su valor personal y los sabe guiar para que se acepten tal y como son. Por lo tanto, una persona que es Quirón en Tauro de alguna forma empodera a otro o le hace ver que sus defectos, ya sean defectos físicos relacionados con el cuerpo, no importan, que de alguna forma eso se puede mejorar, pero que lo más importante es la valía personal. ¿Entiendes? Entonces, Quirón en Tauro tiene una herida con respecto a su autoestima, pero sin embargo puede ayudar a otros a subir su amor propio. Entonces, por eso que en el fondo la belleza que tiene esta herida, que en el fondo la persona quiere trabajarla y quiere sanarla pensando que la va a sanar y la va a sanar, pero es que esa herida en el fondo se transforma en un don para ayudar a otros.
Si esa es la belleza. Es como yo coloqué acá la frase, mira tu herida para reconocer tu don. Por eso que te das cuenta que tu herida finalmente no tiene la finalidad de ser sanada, sino que transformada. Lo que te duele a ti te va a servir para ayudar a otros. Vamos a Quirón en Géminis. Quirón en Géminis tiene que ver con la comunicación. Este Quirón, digamos que la herida está en que la persona siente que no es escuchada. Son personas que no fueron escuchadas, que sintió o que siente todavía que la gente no la comprende, como que siente que le faltan las palabras, que le faltan las ideas, tiende a pensar demasiado y a dudar mucho de sí mismo, de lo que dice, de lo que aprende. Es excelente escuchando y entendiendo casi psíquicamente lo que el otro quiere decir y no se anima. Es un defensor de la libre expresión y tiene la capacidad de ponerse en el lugar de todos e interpretar todos los diferentes puntos de vista. Quirón en Géminis impulsa a los demás a que sean capaces de pensar por sí mismos y saben valorar la inteligencia e ingenio en personas, impulsa a los demás para que piensen por sí mismos y sabe valorar la inteligencia e ingenio que esas personas poseen y los ayuda a que se desarrollen intelectualmente. Entonces, una persona que es Quirón en Géminis se transforma en un excelente profesor en cualquier área. Un excelente profesor, un excelente educador, un excelente maestro. O sea, se vuelve de alguna forma en un maestro. Es capaz de enseñar a otros. A pesar de que él percibe que no es suficiente, que nadie lo va a entender, que no puede expresarse como quisiera, esa herida pucha, no entiendo bien, este Quirón en Géminis son personas generalmente kinestésicas o personas muy intuitivas, personas que quizás comprenden más el lenguaje no verbal o el lenguaje a través de imágenes, más que las palabras. Por lo tanto, en el sistema educacional que todavía vivimos, en donde todos tienen que aprender de la misma forma, las personas que son más kinestésicas son las que más han sufrido, ¿ya? Podemos verlo en los niños que sufren, por ejemplo, de este síndrome donde no pueden concentrarse, ¿ya? Entonces, Quirón en Géminis tiene una forma muy especial de aprender, distinta a los demás. Es como que no se rige mucho por el régimen educativo tradicional, sino que aprende a sus tiempos, a su manera, una forma distinta. Sin embargo, impulsa a los demás y logra comprender lo que los demás no pueden. Quirón en Cáncer. Quirón en Cáncer. Quirón en Cáncer puede ser uno de los más dolorosos, ya que sientes que tu familia no es como debería ser. Ya, el problema está justamente en la familia, en el núcleo familiar. Probablemente hubo una herida provocada por el padre o por la madre o por las personas que en ese momento eran sus padres, pueden ser también abuelos. Y hay un rencor hacia la figura paterna o materna, ¿ya? Y hay que aprender a perdonar.
¿ya? No porque ellos se lo merezcan, sino porque de alguna forma el perdonar es la única forma de liberarte de una situación para poder entrar en un proceso de sanación y liberación interna. Quirón en Cáncer, te sientes bloqueado en la parte emocional. Te cuesta mucho expresar lo que sientes debido a una infancia complicada. Contrariamente, eres sumamente talentoso para captar lo que los demás sienten, especialmente el dolor. Quirón en Cáncer es la persona que comprende más que nadie el dolor ajeno, e incluso cuando no son capaces de expresarlo. Es la típica persona que tan solo te mira y sabe lo que te está ocurriendo, porque lo siente. Entonces, Quirón en Cáncer invita a los demás a que hagan las paces con sus parientes para dejar el drama atrás, porque entiende más que nadie lo difícil que es atravesar por problemas familiares, por problemas que tienen que ver con la familia, el padre, la madre, sobre todo. Entonces, Quirón en Cáncer logras que se sientan los demás aceptados y que vean las raíces del dolor, pero también la cura. Entonces, la persona que es Quirón en Cáncer, como sabe lo que es el dolor, lo entiende, sabe que es muy doloroso tener rencor a uno de los progenitores y de alguna forma les dice a los otros lo importante es sanar esa herida y de perdonar. Quirón en Leo. Quirón en Leo, el corazón está cerrado. Recordemos que Leo está regido por el Sol y que Leo también tiene que ver con el corazón. Entonces, este Quirón en Leo, el corazón está cerrado. Le cuesta expresarse y hasta puede sentir que la creatividad no es una característica que lo describa. Sientes que no tienes suerte en el amor y que las situaciones en donde entra el juego la diversión te generan mucha ansiedad, al igual que ser el centro de la atención. Digamos que Quirón en Leo probablemente eran niños que querían disfrutar, querían el goce, querían de alguna forma mostrarse cuando niños, mostrar sus talentos y no fueron vistos o fueron castigados por querer llamar la atención. Entonces entendieron que no había que hacerlo, o que si yo llamo mucho la atención voy a ser castigado o no me van a querer. Entonces, Quirón en Leo, eres el mejor para hacer que otros se sientan únicos y especiales. Tan solo tu presencia eleva a los otros. Solo tienes que recordar que el amor está dentro de ti, que el amor no llega de afuera. Realmente tiene que trabajar en el amor propio, entender que el amor no va a llegar desde el exterior, lo voy a tener que cultivar primero dentro de mí. Entonces, este Quirón en Leo, validas la confianza del resto para que sean ellos mismos sin miedo. En el fondo, empoderas a los otros y no rechazas a nadie, porque valoras la originalidad de cada persona en todas sus formas. Las personas se acercan a ti porque tu calidez los hace sentir seguros. De alguna forma, tú sientes que como que no tienes una capacidad para amar o para divertirte, sin embargo, tu sola presencia anima a otros a divertirse, anima a otros a amarse a sí mismos. Quirón en Virgo. Quirón en Virgo, sientes que tu cuerpo o que tu salud no está bien. Te obsesionas con las enfermedades
Y como lo emocional repercute sobre lo corporal, te terminas enfermando en serio. Tenemos que pensar que Virgo, al igual que la casa 6, ya tiene que ver con la salud, la higiene, el tema de la enfermedad. Entonces, este Quirón en Virgo tiene como una obsesión por la limpieza, una obsesión por la salud, pero llega como puede ser también un poco hipocondriaco, ya porque está pensando en las enfermedades, en evitar las enfermedades, pero tanto que piensa en las enfermedades que se la termina creando. Se estresa por los detalles más ínfimos, se estresa porque es demasiado perfeccionista, demasiado pulcro, todo tiene que estar completamente limpio. Pueden llegar a ser obsesivos con el tema de la limpieza o la salud. Hay una fijación con la perfección y te desvives para que los demás te vean siempre pulcro y perfecto. No te puedes equivocar. Nada de lo que hagas bajo tu propio juicio y prejuicio es suficientemente bueno. Tienes que aprender a relajarte y comprender que nada en la vida es perfecto, porque se supone que esta nos desafía para que seamos mejores personas, pero no somos infalibles. En segundo lugar, seguro todos están hartos de decirte lo genial que eres a la hora de arreglar asuntos o de organizar cualquier tipo de cuestión. Sabes mucho, practicas mucho y tu esfuerzo es notado por los demás, pero para ti nunca es suficiente. Nadie purifica los procesos como tú. Y recuerda que nadie te juzga de la manera que tú piensas que lo hacen. Lo único que te critican es tu carácter, quizás un poco neurótico, ¿ya? No por tu eficiencia, ni tu meticulosidad, sino que como que la rayas mucho con el tema de el detalle, la perfección, y todo tiene que ser completamente limpio, no se puede caer nada, no se puede ensuciar. Ya hay una obsesión con eso. Entonces, digamos que este Quirón en Virgo tiene esa herida de sentirse que no soy suficiente, no lo estoy haciendo totalmente bien, cuando sí lo hace bien. Quirón en Libra. Este Quirón en Libra siente una profunda desconfianza al vincularse con un otro significante. Recordemos que Libra tiene que ver con la relación con un otro, tiene que ver también con la casa 7, es análogo de la casa 7, que es la casa del matrimonio. Entonces, este Quirón en Libra siente una profunda desconfianza al vincularse con un otro, sobre todo si es significativo. Hay una herida de autoestima que tiene que ver con que sentir que no eres suficiente agradable, sentir que no eres suficiente bello físicamente para los demás. Recordar que Libra tiene que ver con la armonía, con la belleza, con la estética. Entonces, Quirón en Libra, prefieres alejarte antes de comprometerte por miedo a que te lastimen. Te cuesta trabajo relajarte y vives con mucha tensión las relaciones cercanas o las asociaciones que llevas adelante. En realidad, eres un excelente mediador en los conflictos, gracias a tu aguda objetividad y diplomacia. También resultas muy magnético y misterioso al poner distancia en tus relaciones. Lo más probable es que Quirón en Libra tiene muchos admiradores secretos que quieren conocerte mejor, pero tú estás ahí escondido y encerrado para que nadie te vea, porque te cuesta realmente el relacionarte con un otro, porque sientes que no eres suficientemente bello, no eres suficientemente armonioso y tienes miedo a crear un conflicto, no quieres enfrentarte a un conflicto. Tu sutileza es muy persuasiva y con ella puedes obtener todo lo que deseas.
Quirón en Escorpio. La intensidad y la intimidad te cuesta demasiado. Exponerte en la intimidad te da mucha vergüenza y te genera ansiedad. Los temas vinculados a la sexualidad y la muerte te ponen muy incómodo y crees que no puedes manejarlos correctamente. Los cambios son tus enemigos naturales. También piensas que los demás no quieren compartir nada contigo, ya sea recursos materiales o sentimientos complejos, y aunque lo hagan, la entrega no es suficiente. Por supuesto, tienes un aire experto en materia de intimidad, que te hace parecer muy atractivo, y aunque parezca mentira, y seguro sabes mucho de todo el tema sexual o misterioso. Sin embargo, es un área que te preocupa. Eres muy bueno sosteniendo a otros en los procesos dolorosos y de transformación, porque conoces tu lado oscuro y puedes hacer que los demás conozcan el suyo y lo integren en lugar de reprimirlo. Tienes que aprender a ser tú, tu propia fuente de bienestar y de no ser tan demandante con los demás. Es como hay un miedo muy grande a la intimidad y a la intensidad con un otro, pero en el fondo es lo que más quieres. Y de alguna forma los otros te buscan justamente para contarte cosas que pueden ser traumáticas, dolorosas o de alguna forma que tienen que ver con muerte, con duelo. Y tú estás allí y puedes ayudar a otro en su proceso de dolor. Ahora, tienes que evitar caer en un estado demasiado dependiente del otro, porque tenemos que pensar que Escorpio es intenso y es como esto es mío y esto es profundo y es intenso. Entonces, tienes que aprender a tener un equilibrio con respecto a eso. Quirón en Sagitario. Quirón en Sagitario le perturba el no encontrar la verdad. Sientes que no existe una verdad absoluta y eres muy crítico de las filosofías o la religión que se te haya inculcado. Es como que te cuestionas demasiado. No crees en la suerte y hay una falta de fe y confianza en ti mismo para salir a experimentar el mundo. También piensas que no hay algo que te apasione saber. Estás en una búsqueda permanente de tu vocación ideal que se ve atravesada por tus dogmas y prejuicios personales. Ahora, tus cualidades como maestro y guía son inigualables. La gente en una charla contigo es capaz de llegar a entender su propia verdad y encontrarle el sentido a la vida. Aunque no lo creas, encuentran en ti el optimismo necesario para animarse a hacer lo que desean, sin importar lo que los demás piensen. Los inspiras para ser libres. Aparte, las respuestas tradicionales a las preguntas existenciales no te llenan. Entonces, estás siempre en búsqueda de respuestas alternativas para hacer tus propias reflexiones, porque tu independencia intelectual es lo más importante. Viajar por el mundo es lo que tú necesitas, Quirón en Sagitario. Viajar por el mundo va a encender dentro de ti esa fe que creías inexistente. Quirón en Sagitario es como necesito volver a tener fe en algo profundo. Entonces, te puede llevar la vida el buscar nuevas experiencias, conocer nuevas filosofías, nuevas culturas, y vas a estar siempre en búsqueda de la verdad. Sin embargo, esa misma herida es la que ayuda a que tú
que a través de ti los demás puedan encontrarle el sentido a la vida. Quirón en Capricornio. Sientes que el éxito y un buen estatus social son difíciles de alcanzar. Te falta confianza en los procesos, o sea, comprender que los grandes proyectos de vida toman tiempo y hay que tener paciencia. Y a veces hay que esperar muchos años para que se manifiesten realmente nuestras metas en la realidad. La satisfacción en el largo plazo requieren de tu compromiso, de trabajo duro, de perseverancia, no tu desconfianza o tu inacción. Tienes que aprender a armar pequeños planes, pequeños pasos que sean realizables, que sean realistas, que te lleven a concretar grandes metas. Es como ir paso a paso. Y si eres excelente materializando tus sueños, piensas que no eres suficientemente bueno o que nunca vas a estar entre la gente exitosa. Para tu sorpresa, inspiras a otros con tu sentido de responsabilidad, porque ven en ti una persona comprometida que quiere progresar en la vida y dejar un legado. Como seguramente desde muy pequeño aprendiste a no esperar nada de nadie, ayudas a los demás a que maduren y sean su propio sostén y creadores de la vida que desean. Eres considerado como un ser muy sabio y por eso tus consejos son escuchados atentamente siempre. De alguna forma, Quirón en Capricornio podríamos decir que pueden ser los coaching, ¿ya? O de alguna forma alguien que hace que los demás se coloquen una meta y cumplan con esa meta y les aporta confianza y de alguna forma les dice que tengan paciencia, que tengan perseverancia. A pesar de que para ti puede ser casi imposible, tú puedes entregar eso a otros. Si esa es la belleza de Quirón. Quirón en Acuario. Sientes que te falta libertad para ser tú mismo, que sigues al grupo porque no sabes cómo destacarte. Y a su vez, ese grupo al que perteneces, sabes en el fondo que no te representa, que no representa quién eres, y menos lo que piensas. También crees que no existen verdaderos amigos y caes en clásicos estereotipos sociales. Tu capacidad sanadora reside en que debido a tu inconformidad con el presente y la sociedad en general, eres un reformista que piensa en cómo deberían implementarse mejoras para las generaciones futuras. Los demás te perciben como alguien muy original, como alguien fuera de lo normal, muy inteligente y con un pensamiento de avanzada, o sea, un visionario. Eres muy creativo y auténtico. Y tal vez por eso tus ideas no sean comprendidas por cualquiera, al menos hoy por hoy. Digamos que tus ideas son un poco fuera de serie, ¿ya? Debes de dejar de buscar encajar. Debes dejar de buscar un lugar donde encajar. El dejar de buscar eso te va a dar la liberación que tú anhelas. ¿Tienes verdaderos amigos? Sí existen los verdaderos amigos y lo más probable es que sí los tengas. El tema es que tú te vas a sentir siempre incomprendido. Tú haces que los demás se sientan importantes. De alguna forma haces que los demás formen parte de algo más grande.
tú de alguna forma permites que los demás sean auténticos, sean originales, sean distintos. Entonces los demás contigo sienten la libertad de poder ser quienes son, porque no se sienten juzgados. Quirón en Piscis. Quirón en Piscis siente el dolor de todos. Recuerda que Piscis es uno con todo. Es Neptuno. Neptuno es la compasión absoluta, la empatía. Por lo tanto, Quirón en Piscis sufre mucho porque siente el dolor de todo el mundo. Tiende a confundir sus propios problemas con los problemas de los otros. Y eso afecta mucho tu estado psíquico. Cargas con responsabilidad innecesaria. Es como quieres resolverle la vida a todo el mundo y te olvidas de tus propias necesidades. Te pones a resolver la vida de otros y tu vida queda de lado. Te pierdes en la multitud y muchas veces te sientes víctima de las circunstancias cuando algo no se te da como esperabas. Este Quirón en Piscis a veces tiene crisis de fe. A veces cree que el universo, la divinidad, Dios o la vida te da la espalda. Y eso genera mucho sentimiento de desamparo, de abandono a nivel espiritual. Pero por otro lado, las personas que se acercan a ti es porque tienes la capacidad de enseñarles a separar la experiencia humana de la divinidad, haciéndoles comprender que son necesarias ambas para alcanzar la felicidad. Además, tu compasión es tan grande que los individuos sienten que pueden abrirse emocionalmente contigo para que los ayudes a disolver esos problemas que los aquejan tanto. Se sienten escuchados y no juzgados en tu presencia. ¿Qué les parece? Ahora voy a ir a buscar un tecito que me preparé porque como que se me anduvo secando un poco la garganta. Y luego voy a hablar de Quirón en las casas. ¿Ya? Quirón en las casas, que es análogo al signo, pero es importante que lo mencione también porque cuando tú ves tu carta natal, tú vas a ver, por ejemplo, Quirón en Géminis, pero ese Quirón en Géminis está en la casa 5. ¿Entiendes? Entonces, al final es como que en realidad tuviésemos dos heridas, ¿ya? El signo, Quirón en Géminis, y además Quirón en casa 5, o sea que es análogo de Quirón en Leo, ¿ya? Por lo tanto, es como que tuviésemos dos heridas, ni siquiera es una, son dos, ¿bien? Así que por eso que voy a hablar también de lo que es Quirón por casas. Espérame un poquito. Ya, aquí tengo mi tecito. Vamos a continuar con Quirón en casa 1. Quirón en casa 1, te es natural intentar ayudar a los demás y resultas más atractivo de lo que crees. Como esta casa representa el cuerpo, puede que tengas alguna cicatriz en el rostro, en la cabeza en algunos casos, y eso te hace sentir como inseguro. Como Quirón tenía una parte animal, hay algo en ti que te parece salvaje, ¿ya? Hay algo en ti que te parece como anormal o solitario. Los inicios de cualquier cosa en tu vida, tú los sientes como, cuesta arriba. Y no sería nada raro que te dediques al campo de la salud o la terapia para ayudar a otras personas. No abandones tan rápido algo, ¿ya? Cuando comiences, ¿ya?
Tente confianza, ten paciencia contigo mismo, sé perseverante y sé el pionero, atrévete a ser el primero. Animarte a más va a validar siempre tu autoestima y tu singularidad como individuo. Así que atrévete. Quirón en casa 2. Quirón en casa 2 no se siente seguro a nivel material. ¿Ya? En realidad la inseguridad es algo interno. El problema es la autoestima y está vinculada con el cuerpo. Tienes que aprender a confiar en tu templo, porque es el único que vas a tener toda tu vida. Alimentarte bien, ponle atención a tu cuerpo, aliméntate bien, duerme bien, arréglate, cuídate de los excesos, presta atención a las señales que te envía tu cuerpo, ¿bien? Porque también puede ser que este Quirón en casa 2, recuerda que es análogo a Quirón en Tauro. Este Quirón en casa 2 puede ser que a lo mejor no comes o comes a deshoras o comes mucho, te vuelves muy glotón, ¿ya? O no le prestas atención a tu cuerpo cuando necesitas descansar, ¿ya? Entonces, tienes que ponerte a ti mismo en primer lugar. No puedes tener nada de lo que quieres si primero no te tienes a ti mismo. Acá también se dan dos situaciones. O te puedes volver muy materialista, llegando a proyectar tu felicidad en los objetos que posees o en las cosas que posees, o te puedes ir al otro extremo de rehusar o ser esclavo de lo material y no sabes construirte seguridad económica. Entonces, este Quirón en casa 2 puede que, por un lado, se vuelve muy materialista y de obtener cosas, de tener cosas para tener yo una seguridad, o rechazar absolutamente lo material, rechazar el mundo terrenal y despojarme de todo y no tienes seguridad económica o rechazas el dinero. Entonces hay un tema ahí que trabajar con el dinero. ¿Ya? En cualquier caso, la clave del éxito es el punto medio, el camino del medio. Y dejar la testarudez atrás, recordando que Tauro es bastante testarudo. Bien. Quirón en casa 3. Acá puede suceder, recordar que Quirón en casa 3 es Géminis, los gemelos. Acá puede suceder que tengas un hermano con algún problema físico o mental del cual aprendes mucho. ¿Ya? Quirón en casa 3 tiene que ver con quizás uno de tus hermanos tuvo algún problema, ya sea de índole mental, intelectual o física, y tú esa adversidad lo vives como un ejemplo de vida. Es como que ese hermano de alguna forma te ayudó a comprender la compasión, la empatía. A veces sientes que no sabes lo suficiente, que no estás a la altura de las circunstancias en cuanto a lo intelectual. También piensas que te faltan palabras para expresar lo que sientes. También puede ser que tú en la niñez, desde chico fuiste muy inteligente o muy intelectual y los demás no comprendían eso de ti. Pasas por periodos de mucho nerviosismo, de mucha ansiedad, porque te pones a cuestionar demasiado y reflexionas y le das vueltas a las cosas y a veces incluso crees que estás loco. Pero no te preocupes, que es solamente que eres demasiado analítico. Este Quirón en casa 3 necesita meditar, necesita acallar su mente. Para eso también puede hacer Qigong, puede hacer yoga, ¿ya? Necesita apaciguar esos estados mentales alterados. Quirón en casa 3 no se lleva bien con lo superficial, ¿ya? No le sienta bien la superficialidad y tienes que evitar vincularte con las personas de esa manera. Quirón en casa 3 necesita amistades profundas,
Necesita ser lazos verdaderos. Porque lazos que sean solamente superficiales te van a llegar a afectar y a hacerte sentir mal. Quirón en casa 4. Acá se siente que la figura materna o paterna es la que causó la herida emocional en el nativo y que al mismo tiempo forma parte de sus raíces. Entonces Quirón en casa 4 duele mucho porque es como sentir que no tuviste las raíces, que te faltaron tus pilares. Sientes mucha empatía y te es fácil conectarte a nivel sentimental con otros. Los comprendes y no los juzgas. Pero para que seas totalmente libre emocionalmente, tienes que aprender a perdonar, a sanar el pasado. De esta forma, tu mundo interno va a fluir y vas a poder comunicar lo que necesitas con mayor eficacia. Si no, vas a seguir teniendo los mismos problemas estomacales de siempre. En muchos casos, porque la alimentación física va de la mano con la alimentación emocional. Y como me faltó el amor de mi madre, o me faltó el cariño o la protección de mi padre, ¿cómo? Ya estas personas pueden sufrir de problemas en toda la zona abdominal, ya pueden tener cálculo a la vesícula, pueden sufrir de estreñimiento, colon irritable, ya por el alimento emocional que no tuve ese alimento emocional, no fue suficiente. Y porque además acá también el ego, el plexo solar que está en el chakra 3, hay cosas que tengo que perdonar. Entonces hay que aprender a perdonar, trabajar con el perdón. Para esto puede ser el trabajo con tu niño o niña interna o Ho'oponopono. Y evitar repetir patrones emocionales tóxicos. ¿Ya? Quirón en casa 4 tiene que revisar cuáles son sus relaciones interpersonales y cortar con personas tóxicas. ¿Ya? Evitar estar con personas que no te aportan nada bueno, porque esa clase de apego no te sirve. Quirón en casa 4 son las personas que tienden a generar dependencia emocional por esta carencia paterna o materna. Entonces suelen ser personas que se vuelven muy dependientes emocionales y al ser dependientes emocionales son como una, ¿cómo se dice esto? Una carnada para personas, por ejemplo, narcisistas, ¿ya? O personas tóxicas. Quirón en casa 5. Recuerden, Quirón en casa 5 es análogo a Quirón en Leo. Algo sucedió en tu infancia que hizo que se cortara tu espontaneidad y que no quieras ser el centro de atención por miedo al ridículo, convirtiéndose eso en tu herida. Hay una excesiva timidez o ansiedad cuando te toca protagonizar algo. Pero ojo, esto no se trata de llamar la atención porque sí, sino por las razones correctas. No te prives de brillar en eso que amas por un trago amargo del pasado. O sea que una mala experiencia en el pasado o en tu niñez, no permitas que una herida de tu pasado en tu niñez lapide de alguna forma tus sueños de brillar. Quirón en casa 5 tú necesitas tomar clases de cualquier expresión artística, de cualquier expresión que tenga que ver con la danza, que tenga que ver con la música, el tocar algún instrumento musical, aprender a bailar, tomar un curso de pintura,
qué sé yo, teatro, ¿ya? Cualquiera de esas va a destapar tu potencial creativo y va a ayudar a que tengas mayor seguridad y satisfacción interna. Entonces necesitas, o sea, tú tienes esa herida, pero nunca vas a estar preparado para hacerlo. Es como vas a tener que hacerlo, vas a tener que improvisar. O sea, tengo miedo de bailar, yo no, porque se van a reír de mí si yo bailo, se van a reír de mí si yo me pongo a tocar un instrumento musical o si me pongo a cantar en un karaoke, no lo soporto. Hazlo, tienes que hacerlo. Además, estas actividades van a mejorar notablemente la confianza en ti mismo, haciéndote más atractivo incluso a la hora de las conquistas. Quirón en casa 6. Hay una herida a nivel corporal. Sientes que hay una parte de tu cuerpo que no es perfecta, o tal vez estás obsesionado con ciertas dietas o hábitos para el cuidado de tu salud. También tienes una manía con el orden y la organización muy fuerte, que puede serte útil en el trabajo, por ejemplo, pero que puede llegar a agobiar a otros, ¿ya? Sobre todo si intentas ordenarle la vida a los demás, en vez de poner atención a tus asuntos personales. Ahora, otro punto importante es que no sería nada de raro que te dedicaras a prestar algún tipo de servicio que tenga que ver con los cuidados, con la seguridad, con la higiene, con el rubro sanitario o veterinario, ¿ya? Porque además los animales domésticos están regidos por esta casa. Tu capacidad de detalle es infalible. Úsalo de manera productiva y no para críticas destructivas. Quirón en casa 7. La herida la inflige la pareja o el socio o cualquier persona cercana a ti. ¿Pero por qué sucede esto? Porque lo aprendiste cuando eras pequeño. Te sentiste vulnerable viendo tal vez peleas de tus padres o el entorno cercano, viste, no sé, situaciones frívolas, quizás viviste violencia intrafamiliar o nadie se enteraba de lo que tú viviste dentro de tu casa, ya como que había un infierno puertas adentro. Puede ser que por esto no tengas una muy buena opinión sobre el matrimonio, ¿ya? Te cuesta mucho el tema de pareja, no piensas en casarte o te costó mucho el hecho de comprometerte con alguien porque tienes todavía recuerdos de lo dolorosa que fue tu infancia. Entonces, cualquier tipo de asociación se te hace muy difícil, asociaciones cercanas. Es como tenerle miedo al compromiso. También puede suceder que te sientas juzgado todo el tiempo y vivas a la defensiva con respecto al prójimo. Para sublimar esta herida es importante que aprendas a confiar, a ser equilibrado en tus relaciones, empezando por analizar la relación que tienes contigo mismo. Porque el resto no es más que un reflejo de tu estado interior. De alguna forma, ¿cómo es la relación que yo tengo conmigo mismo? ¿Me apoyo? ¿Me cuido? ¿Cómo me hablo a mí mismo? Es muy importante cómo es el diálogo interno, porque a veces somos muy duros con nosotros. No lo hiciste, tendrías que haberlo hecho, lo hiciste mal. Somos muy juiciosos, nos castigamos. Entonces, tú tienes que mejorar la relación contigo mismo, contigo misma,
para desde allí, mejorando tu propia relación, puedas llegar a relacionarte con un otro. Si intentas cambiar al otro, te vas a frustrar, porque solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos. Quirón en casa 8, análogo de Quirón en casa de Escorpio. De todos los emplazamientos de Quirón, este es el que más comprende el dolor de origen íntimo. Entiéndase esto como sexual, adicciones, pérdidas económicas, muerte, traumas psicológicos, víctimas de violencia y manipulación, procesos psicológicos, cambios permanentes, todo aquello que degrada la naturaleza humana y le quita dignidad. Esto es comprendido por el nativo que tiene esta posición. Por eso Quirón en casa 8 es para ti, es muy común que seas un terapeuta, un sanador, un psicólogo, un psiquiatra, investigador, forense, prestador de servicio esotérico, médico cirujano. En los casos más duros de esta posición de Quirón, puede que te sientas inadecuado como pareja sexual o como proveedor económico. Por eso es importante que perdones el pasado. Es muy importante acá la comprensión de tu herida y el aprender a perdonar, porque puede haber mucho dolor y rencor. Entonces, buscar ayuda profesional para poder liberarte del dolor y poder encontrar el amor dentro de ti, dejando de lado los sentimientos destructivos. Ahora eres el mejor ayudando a personas que han sido violentadas, que han sido de alguna forma personas con adicciones, personas que han vivido momentos difíciles. Es importante que vuelvas a confiar y a compartir tu vulnerabilidad con un otro significante. Quirón en casa 9. Se te puede acusar de fundamentalista cuando no eres capaz de ver los puntos de vista de otras personas. Juzgas mucho sin necesidad. Recuerda que el fanatismo no facilita el aprendizaje ni la paz social. Ya, este Quirón en casa 9 puede volverse muy dogmático. No existe necesariamente una verdad universal, sino más bien una personal para cada individuo. Y en eso deberías enfocarte, en encontrar tu propia verdad. Porque sabemos que la educación religiosa, filosófica, espiritual, estudios superiores que recibiste no te llenaron. Por eso es importante escuchar a otros con sus verdades para poder armar una acorde a tu visión del mundo, pero sin prejuicios. La herida se ve allí en tu búsqueda de algo que todo lo abarque. Es como quiero encontrar la verdad absoluta. Y cuando no la encuentras, comienzas a juzgar o a criticar lo que los demás dicen. En el fondo, esa herida te va a llevar a conocer de todo, a buscar distintas corrientes filosóficas, a viajar por el mundo, a conocer varias religiones, a irte por el tema espiritual, esotérico, o de repente vas a ser demasiado racional. En el fondo, no vas a encontrar la verdad absoluta. Tú tienes que encontrar tu propia verdad. De todo lo que tú aprendas, créate tu propia verdad, la que te resuene más a ti mismo. Quirón en casa 10. La herida acá se manifiesta en que te cuesta encontrar tu lugar en el mundo.
en la sociedad. Recuerda que la casa 10 tiene que ver con Capricornio. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuál es el legado que quieres dejar en el mundo? Todas estas preguntas te cuestan, están en tu cabeza. Quieres lograr algo grande, pero no sabes por dónde empezar. Pero a veces ni siquiera te das la oportunidad de empezar. En vez de sentirte víctima de las circunstancias, podrías empezar por hacerte cargo de tu necesidad de progresar en la vida y empezar a cumplir tus sueños paso a paso. Roma no se hizo en un día. Entonces, puede que tú tengas una meta muy grande, que quieras alcanzar la fama, que quieras llegar al prestigio, pero eso lo puedes lograr, puedes dejar tu legado, pero comienza y luego persevera y date cuenta de que todo requiere un proceso. Entonces, es un proceso que requiere de paciencia, de trabajo. Este Quirón es muy saturnino, porque esta es la casa de Saturno, Saturno que rige Capricornio. Entonces tienes que responsabilizarte de tus actos, de tus deseos. Acá también la herida viene por parte del padre. Quirón en casa 10, es muy probable que hayas tenido muchas críticas con tu padre. Quizás tu padre era muy exigente, nunca era suficiente, ¿ya? Pero tú tienes que comenzar a cambiar la relación contigo mismo. Tú convertirte en tu propio padre. Tú de alguna forma no juzgar a tu papá por lo que fue o por cómo se comportó, porque si tú juzgas a tu padre te vas a terminar comportando de la misma forma. Cuando uno aborrece o niega o juzga o siente rencor a uno de los padres, termina repitiendo el mismo patrón. Bien, por lo tanto, acá también se trata de comprender que esa persona que fue tu padre, que es tu padre, no tenía otras herramientas, es lo que aprendió. Finalmente somos víctimas de víctimas, pero no hay que quedarse en el papel de víctima. Comprender que tu padre no pudo enseñarte de otra forma porque no recibió de otra forma la educación. Antiguamente era así, era como a palos, ¿ya? Era duro, era lo aprendes o lo aprendes, no era como ahora. Por lo tanto, ¿cómo te iba a enseñar de otra forma si esa era su forma de aprender? Así lo aprendió también él. ¿Bien? Entonces, ser compasivo. Comprender que cada persona actúa según su nivel de conciencia y que tú ahora puedes tener las herramientas para hacerlo distinto. ¿Sí? Déjame tomar un poquito de té. Quirón en casa 11. Quirón en casa 11, está buenísimo que quieras participar de grupos y asociaciones para cambiar el mundo, para que sea un lugar más igualitario, humanitario para todos. Pero debes ser consciente que antes que el afuera se mueva, aunque sea 1 milímetro, primero tienes que cambiar tú. ¿A quién estás siguiendo? ¿Conoces sus intenciones verdaderas o con lo que viste en televisión o en las redes sociales te lavaron el cerebro? Acá está tu herida, el querer encajar, ¿ya? Tu necesidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a un movimiento, sin siquiera preguntarte si realmente te representa, si tiene que ver con tus ideales, con tus sentimientos.
Entonces no seas tan crédulo. Sé un escéptico tipo 2. Un escéptico tipo 2 es, no creo mucho, voy a investigar si es así o no. Tampoco es como, no le creo, lo rechazo. Porque obviamente vas a rechazar algo que no conoces. Escéptico tipo 2 es como, no le creo mucho, voy a investigar, voy a comprobar si esto es así o no. ¿Bien? Entonces, Quirón en casa 11 es como el que tiene malas juntas, el que por querer pertenecer a un grupo, el no sentirse solo, bueno, me voy a meter a esta religión, no voy a entrar en este partido, o voy a pertenecer a esto, un poco queriendo formar parte de algo, aunque realmente en el fondo no me siento muy representado por eso, pero para no sentirme solo. Como necesito encajar, necesito estar en ese molde, ¿no? ¿Ya? Porque vas a terminar decepcionándote. Cuestiona todo, cuestiónalo todo, no te creas nada, no le creas a nadie, no me creas a mí. Cuestiónate y cuestiona todo lo que sea colectivo, porque no necesariamente es lo mejor para la mayoría. No sigas a las masas, no sigas a las masas. Conócete a ti mismo, indágate. Quirón en casa 12. Quirón en casa 12, la herida está en tu inconsciente profundo. Tal vez sea una herida que traes desde el útero materno. Recuerda que casa 12 tiene que ver con Piscis y Piscis tiene que ver con Neptuno, todo lo neptuniano, todo lo onírico, todo lo que es fuera de este mundo y también en el mundo del útero. Esto se traduce en mucho caos interno. Y como esta casa es la más misteriosa de todas, es importante que analices tus inquietudes emocionales con un profesional que te sepa guiar. Quirón en casa 12, por ejemplo, pueden ser heridas que vienen desde el útero o de vidas pasadas. Un Quirón en casa 12 o una persona que tenga Quirón en casa 12 quizás necesite una terapia regresiva, una hipnosis o registros akáshicos. También vas a necesitar periodos de retiro para restaurar tu bienestar físico y mental, un retiro espiritual, un voto de silencio. Captas el dolor de todos y eso puede confundirse con tus propios problemas, haciéndote sentir peor. Cuidado con querer evadir la realidad. Quirón en casa 12 también quiere escaparse del mundo, pueden caer en adicciones o en consumo de sustancias para evadir la realidad. Ojo con el alcohol, ojo con las drogas. Por más drogas, alcohol, pastillas, cualquier cosa que consumas, el dolor no se va a ir. Solo lo podrás evadir por un momento y finalmente se transforma en un dolor mayor. Entonces, ¿cómo puedes sublimar esta herida? Volverte parte de una causa con servicio desinteresado a otro, ayudar al prójimo. Acá habla de servir a los otros, de ayudar al prójimo, pero no sacrificarte por otro, no perder tu individualidad. No hace falta de que seas un mártir, nadie quiere eso, pero sí puedes contribuir desde tu buena voluntad a mejorar la vida de las otras personas. Otro punto que puede ser interesante es la protección de la naturaleza, ya que esta casa rige a los animales de gran tamaño y la vida salvaje en general. Protección a los animales, no sé, formar parte de Greenpeace, contribuir con un servicio social, sentir que estás ayudando a los otros,
pero no hacer el problema de otro tuyo, no cargar con un dolor ajeno, sino que ayudar, servir, contribuir con otros, pero no hacer los problemas de otros tuyos, ¿ya? Porque puedes caer en la trampa de, para poder escapar de todos mis problemas, voy y cargo con los problemas de los demás. Y finalmente eso te termina cansando más, te puede llegar a destruir, ¿bien? Entonces, yo de verdad espero que este video te pueda ayudar a comprender, aunque sea un ápice de lo que es tu herida. Tú puedes buscar tu carta natal en astro.com y ahí tú vas a saber cuál es tu sol, luna, tu ascendente y también puedes saber dónde está tu quirón. Bien. Yo también hago lectura de carta natal por si te interesa. Bien. Entonces yo voy a dejar mi correo electrónico para que me puedas contactar si te interesa. Y de todas formas igual voy a seguir subiendo videos con respecto a luna, a las casas astrológicas, al ascendente, poco a poco dentro de lo que pueda. ¿Bien? Besitos, chao.